Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Sean todos bienvenidos a esta cita con la actualidad semanal en la tertulia de Televaldepeñas. Como ya avanzábamos la pasada semana, el Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas se reunió este pasado lunes, día 6 de octubre, y entre los asuntos abordados y tratados en una sesión que compensó en duración a la sesión maratoniana del mes anterior, solo 1 hora y 20 minutos frente a las 8 del Pleno de septiembre, dio tiempo a abordar asuntos de gran calado. Al menos 2 de ellos están en boca de la gente, han calado en la calle y están en los comentarios, tanto a nivel de calle como a nivel de empresas, en todos los niveles. Vamos a hablar sobre la suspensión, el acuerdo para la suspensión de licencias urbanísticas para promotores de plantas de biometano, hidrógeno verde, amoníaco y similares, hasta tanto el plan de ordenación municipal, la normativa urbanística municipal de Valdepeñas, no recoja las medidas correctoras que el ayuntamiento trata de implementar para que las cumplan esas empresas interesadas en el procesado de residuos animales, residuos biológicos, para su transformación en metano, en gas, en gas que luego se va a incorporar a los gaseoductos que atraviesan nuestro término municipal. Vamos a hablar también de la petición de responsabilidades por daños y perjuicios a la empresa que sirvió y que fracasó en el evento de la cena de homenaje a los mayores. Y hablaremos también, no es un asunto del pleno de este mes, pero sí que se está tratando de ello, se está negociando, los presupuestos municipales para 2026. Serían los terceros presupuestos de un equipo de gobierno, el del Partido Socialista, en minoría en el Ayuntamiento de Valdepeñas, después de 6 legislaturas consecutivas de mayoría absoluta. Presento ya a los componentes de esta mesa. Francisco Delgado Merlo es el portavoz del equipo de gobierno del Grupo Socialista en el Ayuntamiento. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Gracias. Cándido Simarro, concejal independiente, concejal no adscrito, y que protagonizó uno de los momentos, vamos a decir, chuscos de la sesión y que ya comentaremos en próximos minutos. Cándido, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Julián. Elliot Castellanos, un profesional de la informática, miembro de Izquierda Unida Valdepeñas y ya un colaborador habitual de esta mesa. Elliot, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme, como siempre. Bien, pues empezamos preguntando, bueno, a la mesa en general, pero al portavoz del equipo de gobierno, en comparecencias posteriores de ya 2 grupos, uno de ellos Vox, pero también el PSOE, se ha llamado la atención sobre la posible incoherencia en que incurrieron 2 de los grupos, PP y Unidas por Valdepeñas, que cuando se trató el mismo asunto en el pleno del 1 de septiembre, votaron una cosa y un mes después, tratándose de prácticamente lo mismo, han votado otra diferente. No sé si el Partido Socialista o si el equipo de gobierno advirtió este asunto, porque ni Unidas por Valdepeñas ni el Partido Popular explicaron por qué ese cambio de criterio. Entiendo que se está refiriendo al punto del orden del día relativo a la suspensión de las licencias. Exactamente. De la actividad relacionada con las plantas de biogás o biometano y de granjas extensivas de porcino y demás, ¿no? Bueno, obviamente la explicación del voto de ningún grupo político existió en esa sesión plenaria. Cada uno utilizó el tiempo de intervención en los términos que constan en la grabación, sin explicación alguna de cuál iba a ser el voto y el por qué el cambio, especialmente el cambio de su sentido de voto respecto de la sesión plenaria del 1 de septiembre. Yo en eso, como dice el otro, cada uno sabe más el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Por tanto, lo que uno hace en su casa es casa de uno, aunque es verdad que cuando un grupo político pertenece obviamente a un municipio, está representando a cientos o miles de ciudadanos y que por tanto
la coherencia que se tiene en una unidad familiar donde son pocos los miembros es una, o puede ser una y puede digerirse entre ellos, y otra cosa es cuando representas a un grupo o a un colectivo evidentemente relevante de la sociedad de la ciudad, en que deberías de explicar el por qué me manifiesto en unos términos en una sesión plenaria y me manifiesto en otros. Es cierto que el orden del día de una sesión plenaria y de la otra no era idéntico. Se trataban puntos relacionados, pero no el mismo. Es decir, cuando en la sesión plenaria de septiembre se debate estrictamente sobre la modificación, una moción que se presenta por el Grupo Socialista, que presentamos nosotros, que va encaminada precisamente a modificar la normativa municipal urbanística de cara a regular o a establecer determinados parámetros en base a la posible o hipotética instalación futura de plantas de ese tipo de actividad, es una cuestión que es ni más ni menos votar si estamos de acuerdo en modificar la normativa urbanística, y lo que se trató en la sesión plenaria del pasado lunes es una cuestión inherente, pero no necesariamente la misma. Está dentro de cada... Inherente, ¿por qué? Yo traté de explicarlo, y efectivamente alguien apuntó que podría haberse llevado a la misma sesión plenaria del 1 de septiembre ese mismo punto, junto con el anterior, y haberse votado a la vez. No se hizo así, pero se planteó luego por los servicios técnicos la expectativa de que pudieran surgir determinadas circunstancias de inseguridad jurídica, y por tanto se informó por la jefatura del Servicio de Urbanismo la conveniencia de adoptar un acuerdo de suspensión de licencias previsto en la normativa, que tiene un plazo máximo de 1 año, y que evidentemente se presume que en ese año los equipos técnicos hayan redactado la modificación de los parámetros, como digo, que delimiten y contemplen el cómo, el cuándo y el dónde de la instalación de ese tipo de actividades. Repito, a mí el por qué alguien mantiene determinada incoherencia, las explicaciones se las tienen que dar a aquellas personas que depositaron la confianza en un proceso electoral respecto a quienes hoy les representan, y casi no tengo legitimidad personal para pedirle explicaciones a nadie. En ese sentido yo tengo que explicar mi propia coherencia y los demás que expliquen las incoherencias ajenas. Francisco Delgado, entendemos que hay un marco jurídico genérico para la instalación y explotación de este tipo de instalaciones de transformación de residuos en gases, pero cuando se planea o se pretende modificar el plan de ordenación municipal de Valdepeñas es porque se van a establecer unas condiciones específicas para nuestra población. ¿Qué podemos avanzar al respecto? Bueno, este es un debate está muy de moda. Yo creo que basta hacer una búsqueda en Google para percibir que muchísimas poblaciones del Estado están muy pendientes precisamente de la instalación de este tipo de actividades. Es verdad que lo dije también en una intervención en la sesión plenaria, Occidente tiene un problema con su moral, ¿no? Y es que a la misma vez que pide la descarbonización, pide la instalación o la producción de energías que sean medioambientalmente adecuadas, pero a la misma vez, como la producción de ese tipo de energías, en algunos supuestos, y parece que este lo es, puede generar algunos que otros inconvenientes, pues no queremos que tampoco se nos ponga la planta cerca de donde nosotros estamos, ¿no? Es lo de las tierras raras, ¿no? Que no queremos que nos las extraigan aquí, pero todos queremos tener un móvil última generación que para fabricarlo se necesitan las tierras raras, pero que las tierras raras sean de otros, ¿no? En este caso, el alcance de la potestad municipal tiene ciertamente muchísimas limitaciones. Ya dije que no se puede prohibir la instalación de una actividad que además complementa determinadas necesidades del tejido empresarial de la propia localidad y de su término municipal, y por tanto puede ayudar precisamente a la eliminación de residuos que se están generando de forma recurrente, pero que sí que es verdad que atendiendo a las posibilidades de que esa actividad pueda ser molesta o pueda generar determinados inconvenientes a la población, no hablo de la salud pública sino de otros inconvenientes, pues yo creo que es una oportunidad de establecer límites que permitan garantizar o minimizar, si no impedir, el impacto que pueda tener sobre lo que es la población en general. No se le ocurre a nadie, como entonces hubo, que una depuradora pueda estar al límite del casco urbano de la ciudad, ¿no? Pues en este tipo de actividades no se puede prohibir su instalación, e incluso puede ser deseable de cara a la eliminación de esos residuos, pero si la potestad municipal permite incidir en cómo definir esas reglas del juego, pues evidentemente bienvenido sea, y es una responsabilidad que tiene el gobierno municipal. Hablamos de este asunto, ustedes lo recuerdan, en el programa anterior,
y estuvo aquí en esta misma mesa gente de la plataforma Stop Biogas, Stop Biometano en Valdepeñas. Cándido, Sí. entonces y ahora yo traigo a colación la vecina población de Manzanares, donde desde el ayuntamiento y con la complicidad o con la aquiescencia total, plena y explícita del empresariado, de la asociación en concreto de empresas de polígono industrial de Manzanares, se ha dado un sí con mayúsculas a este tipo de iniciativas, evidentemente con la distancia y con las medidas cautelares que sean de aplicación. Eres concejal del Ayuntamiento de Valdepeñas, pero eres presidente de la Asociación de Empresarios de Valdepeñas, de la Asociación Comarcal de Empresarios de Valdepeñas. ¿Qué percibes dentro de los distintos sectores con los que tú hayas podido contactar? Y hay un partido que es Vox, que ha pulsado puntos de vista empresariales y puntos de vista de científicos, de técnicos en materia de reciclado y de uso de este tipo de residuos biológicos. ¿Cuál es tu punto de vista en función de las opiniones o de los datos que hayas podido recabar? Muchísimas gracias, Julián. Esta es la pregunta que se le ha de hacer a todo ciudadano al que vaya a afectar una planta de biogás o biometano. Y para que puedan responder esa pregunta, tienen que tener información. Yo lo he pedido 2 veces ya en el Pleno, y creo que el Ayuntamiento, el equipo de gobierno lo va a hacer, y es que haya información, porque nadie puede dar una opinión sin tener ni idea de lo que hay. Si uno escucha las plataformas contra, está claro que le plantean las contras y no los pros. Si uno habla con quienes instalan las empresas o factorías de biometano o biomasa, pues todo es fenómeno, no huele mal, porque es una digestión anaeróbica, porque, bueno, aquellos que hemos pasado por Frimancha, ¿no?, aquellos que hemos vivido la depuradora, y que hoy estamos planteando el posicionamiento de las plantas de biometano en nuestra ciudad o cerca, creo que lo que debemos de hacer ante todo es que esas plantas de biometano sean para aliviar los subproductos y los detritos o desechos de la ciudad, de las empresas de la ciudad, y aquí tenemos almazaras, tenemos bodegas, tenemos subproductos y desechos que hay que darle aplicación, ¿no? Y una planta de biomasa pues estaría bien para todo lo que es pues Valdepeñas, incluso parte de su comarca, pero lo que entiendo que no desea nadie es una macroplanta que tenga que importar residuos. Esta gente, yo le he escuchado hablar, digo, a las plataformas, y hablan de, pues cuando ellos hablan normal, que hablen de las grandes macroplantas que ellos conocen y que están ahí, y que importan purines de macrogranjas, y que, bueno, la cantidad de digestato o desecho de los digestores anaeróbicos es muy grande, es muchísima. Yo creo que todo eso sí que implicaría un gran problema. Si la planta de biomasa que se intente instalar, como bien decía Francisco el hombre, si esa planta está a la distancia oportuna de la población, si esa planta es más bien microplanta o una planta normal para el volumen de Valdepeñas, y si esa planta se ponen todos los medios para que no moleste al ciudadano de a pie, pues estaremos en esa simbiosis, que bien dice Francisco, que todos queremos descarbonizar esto, pero a nadie nos gusta tenerlo al lado. Creo que debemos de tenerlo al lado, pero de la mejor manera posible. O sea, para lo que nosotros lo que quiero decir, Julián, es que no nos podemos convertir en un punto en donde vienen los desechos, se transforman, se inyecta el biogás en la red general, y aquí nos hemos quedado. No, que nos dé servicio a la población y que no moleste a la población. Que genere empleo también. Hombre,
Sí, hay muchas cosas. Tampoco se prevé un empleo masivo. No. Hay un proyecto para producir 160.000 toneladas, o para procesar 160.000 toneladas de desechos al año. Izquierda Unida, Elliot, con 30 puestos de trabajo. y 30 puestos de trabajo y 30 millones de inversión. Elliot, en la moción que llevaba a pleno el Partido Socialista en septiembre, Izquierda Unida trató de introducir una enmienda a la totalidad, es decir, directamente que se prohibiese la instalación de este tipo de industrias en nuestro término municipal, lo cual quedó palmariamente o evidentemente quedó en evidencia que contravenía, porque tienen cierta protección o cierto marco legal para desenvolverse y desarrollarse. ¿Cómo habéis debatido después la suerte que ocurrió esta iniciativa vuestra, que luego se sustanció en un voto de abstención a la moción del Partido Socialista, creo recordar? Sí, a ver, como bien ha dicho Francisco, al principio los puntos que se trataron en un pleno y en otro no fueron inherentemente los mismos, por lo tanto, al final el sentido del voto cambió en tanto en cuanto lo que se estaba hablando en un pleno y en otro no fue lo mismo. Sí que, como también ha dicho Cándido Simarro, y Francisco al comienzo, todos queremos el avance y descarbonizar. Es cierto que nadie queremos la planta al lado, eso ocurre en cualquier parte del planeta, pero yo estoy seguro que desde nuestra formación, si se encuentra el escenario idílico que ha descrito Cándido, que no molesta a la ciudadanía, que reporte un bien a la ciudadanía nuestra, a los pueblos de alrededor y demás, oye, ¿por qué no? Pero claro, hay que buscar el cómo, y ese cómo a día de hoy no está claro. Por eso, oye, pues ha salido adelante al final, que no se van a permitir licencias hasta de aquí a un año. De manera cautelar. Sí. Exactamente, para, entiendo, que redactar pues con cómo y cuándo de la mejor manera posible para buscar ese escenario idílico. Evidentemente, en Valdepeñas se producen unos desechos, hay queserías, se producen desechos ovinos, hay almazaras, tenemos bodegas, es decir, hay una serie de productos aquí, pues que, oye, a lo mejor el día de mañana ni se aprovechan para otra cosa. A día de hoy vienen muy bien para hacer biogás, biomasa, perfecto, pero vamos a buscar, y es lo que pretendíamos desde el principio, no convertir Valdepeñas en un lugar que tengamos una planta de esta, no porque inicialmente vaya a ser muy grande, sino porque podría llegar a darse el caso de que hiciera efecto de llamada, en el sentido de, aquí hay una planta, oye, pues voy a montar yo algo cerca porque hay simbiosis entre empresas, lo cual es también muy lícito y muy lógico, pero si esto puede derivar en que tengamos al final una empresa de biomasa que pudiera llegar a ser problemática para la ciudad, pues oye, vamos a sentarnos, vamos a hacer las cosas bien, que yo confío en que ahora todas las formaciones políticas se sienten, que hablen, que discutan, que debatan, que se sienten sobre todo con asociaciones, con expertos, que los hay también en la materia, porque al final los políticos son, cada uno tendrá su profesión, pero no sois cada uno de vosotros expertos en todas las cosas, por desgracia. Ojalá todo el mundo supiéramos de todo, pero claro, pues oye, todo lo que sea llegar de aquí a esa moratoria de un año a tener una normativa para que, si finalmente se implanta, lo haga y sea para beneficio de todos y que no repercuta ni en problemas ambientales, ni en problemas para la ciudadanía, ni en ningún otro tipo de problema, pues oye, bienvenido sea, pero siempre y cuando, como yo digo, se tenga ese escenario idílico que nos ha pintado Cándido, que es que es perfecto. Si fuera así, ¿dónde estaría el problema? Pero tiene que ser así. Cuando te pones a rascar y si encuentras alguno, entonces ya estaremos enfrente, evidentemente. Paco Delgado, parece ser que de los 3 proyectos que estaban tramitándose en la Junta de Castilla-La Mancha para instalarse próximos al núcleo urbano de Valdepeñas, uno ya estaría desechado por autodesistimiento propio de la empresa. Bueno, desde el punto de vista formal, voy a enlazar antes de seguir con el planteamiento que me haces con lo que terminaba Elliot. Yo tengo que hablar claro, ¿no? Las situaciones idílicas no existen, ¿vale? Yo me voy a referir a un tema práctico y evidente. Si analizamos alguna actividad o industria que tenemos prácticamente en el casco urbano, que entonces no lo estaba, pero ahora ha quedado netamente en el círculo del casco urbano,
o tenemos incluso la propia depuradora que está a 5 kilómetros del casco urbano. Ustedes o vosotros preguntarle a cualquier ciudadano que viva en ese entorno o que tenga una casita de campo, que es muy habitual, cerca de la depuradora actual, que cumple todos los parámetros porque es una actividad en funcionamiento, díganme o pregúntenle si está cómodo o no. Ya le digo yo que no está cómodo, porque de una manera o de otra hay día con olores, hay día que los vientos van de una manera, van de otra manera, van de otra forma, con lo cual las situaciones idílicas no existen. Por lo que me preguntabas en ese sentido, pues formalmente el Ayuntamiento de Valdepeñas no tiene conocimiento, y así consta en la propuesta de acuerdo que se debatió en el Pleno, en el informe de los servicios técnicos de urbanismo. No consta ninguna solicitud formal de implantación de ninguna actividad relacionada con la suspensión de las licencias a las que sobre las que trató el punto del debate y el acuerdo que se adoptó. Por tanto, si hay 3 proyectos o no, si hay 5, si hay 2 en la Junta de Comunidades, si alguno se ha desistido por propia iniciativa del empresario privado, no nos consta ni eso ni lo contrario. Pero también, al hilo de la implantación de las actividades, tengamos en cuenta que es una actividad privada, es decir, que prima el beneficio de quien hace la inversión. Y por tanto, cuando hablamos de macroplantas, aquí hay una logística importante alrededor. Olvídense, si el transporte de ese subproducto es costoso, no vendrán a una planta determinada, buscarán la planta más cercana, porque el transporte supone un coste que incrementa claramente la posibilidad de que eso se mueva de esa manera. Por tanto, quedémonos con plantas más adecuadas al entorno más inmediato, que lo que vienen a hacer es un poco el mismo sistema que tiene una depuradora local, es decir, que sirve para la propia ciudad en la que se establece y un término municipal muy estricto. No estemos pensando en macroplantas donde va a servir para una comunidad autónoma o para 3 o 5 términos municipales, no. Es más una actividad industrial encaminada y focalizada en entornos donde se precisa precisamente porque se generan los subproductos con cierta cercanía e inmediatez que abaratan el coste del transporte para prestar el servicio público. Olvidémonos de eso. Ahora, a partir de ahí, insisto, la voluntad, y no se puede prohibir, porque aquello del mayo del 68, prohibido prohibir, por tanto la enmienda que presentaba Unidas por Valdepeñas iba un poco encaminada a eso, prohibido prohibir, pero es que adoptar un acuerdo de prohibido prohibir en contra de la legislación, pues es como no adoptar ningún acuerdo. Por tanto, existe la posibilidad de que esas solicitudes se planteen, existe la obligación de tramitar esas solicitudes por las administraciones públicas, incluida el Ayuntamiento de Valdepeñas, y como decía al principio, lo único que nos cabe es que podamos establecer determinadas reglas que minimicen el impacto social de ese tipo de actividades. Pues ahí vamos a dejar este primer asunto, del que, bueno, es muy de prever que continuemos hablando, porque va a ser un procedimiento largo en el tiempo y que va a seguir acarreando discusión en la calle y polémica. No sabemos si también en las instituciones, porque lo cierto y veraz es que hasta el momento, en lo que es el Foro Municipal de Valdepeñas, los debates están siendo, a este respecto, bastante calmados, en contra de lo que suele ser lo normal en otros ámbitos. Vamos a ver, en este mes de septiembre que hemos dejado atrás, último mes de verano, en Valdepeñas ha habido 2, digamos, si se me permite la frivolidad, 2 culebrones o 2 nubes tardías de verano. Una de ellas tuvo lugar o se desencadenó en la tarde-noche del 2 de septiembre, martes, con motivo de la cena de homenaje a los mayores por las fiestas de la vendimia y el vino. Una cita muy clásica, de la cual ya hemos hablado aquí, de lo que allí ocurrió, y el Pleno Municipal, pues en esta sesión de octubre, ha dado, el equipo de gobierno ha puesto en conocimiento de los grupos políticos la apertura de un procedimiento de reclamación de responsabilidades por daños y perjuicios a la entidad contratante, que es el Ayuntamiento de Valdepeñas, y una petición de responsabilidades dirigida a la empresa de Toledo, si no me equivoco, encargada o que se adjudicó este trabajo, este servicio de la cena de homenaje, cifrado en unos 25 euros por cada comensal. Al evento asistieron más de 1000 personas que pagaron su entrada, sus 15 euros, era lo estipulado, y hubo un porcentaje no desdeñable, más bien elevado, de gente insatisfecha que, bueno, lo que figuraba en el menú o no le venía completo o le venía en malas
condiciones. Vamos a ver un fragmento breve del debate o de la secuencia de intervenciones que al respecto tuvieron lugar en el pleno que se acaba de celebrar este pasado lunes en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Dar cuenta de que, como se anunció in situ en el lugar en el que acaeció el desagradable servicio prestado por parte de la concesionaria, se emitió a continuación un decreto. No obstante, si alguien quiere hacer alguna valoración o consideración al mismo. Quieren hacer creer que la culpa del desastre es de la empresa adjudicataria. Está claro que lo es, pero está claro que no es únicamente de esto. Y esto no es así porque no es la primera vez que ya nos ocurre esto. No es la primera vez que ocurre, como bien ha recordado nuestro compañero de Unidas por Valdepeñas. Lo que nosotros echamos de menos en la documentación aportada a los corporativos para este pleno, a mí me gustaría preguntar, porque es algo que vimos, independientemente de los errores que hubo por parte de la empresa, que los hubo. Bueno, en primer lugar les pedimos que revisen los procedimientos de licitación por parte de este ayuntamiento. Consideramos que es muy importante que haya mayor celo en estos procesos. A partir de ahí, que es de lo que se está dando cuenta, lo que se ha iniciado por el negociado de contratación a instancia de la presidencia de la corporación es lo que la ley prevé, que ante el cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de un contrato por cualquier contratista, ya sea el contrato sucesivo o sea simultáneo, iniciar un procedimiento reglado por ley que establece evidentemente la compensación, las penalidades que procedan o indemnizaciones que correspondan según ese procedimiento. Francisco, vinieron a coincidir Unidas por Valdepeñas y Vox en que no es la primera vez que una empresa le sale rana al ayuntamiento después de adjudicarse un contrato y piden, digamos, más rigor a la hora de calibrar la capacidad de una empresa que opta a una licitación a prestar el servicio relacionado con esa licitación. Al tratarse, entiendo, de un contrato mayor, pues cabe reclamar de las empresas que opten a ese trabajo que acrediten una solvencia profesional. Trabajos equivalentes o similares a otros clientes y prestados con satisfacción y visados por los propios clientes de que así ha sido. ¿Este tipo de filtros se aplicaron en esta ocasión? Vamos a ver, no ha sido, dicen que no ha sido la primera vez y yo me aventuro lamentablemente a decir que no será la última. Y lo digo por conocimiento especialmente de mi profesión. Es decir, una gran parte de mi profesión se dedica precisamente al incumplimiento de contratos por alguno de los contratantes. Ya se trate de contratar, en este caso de contratación privada y no de contratación entre una administración pública y un particular. Traté de explicar en mi intervención en la sesión plenaria, lo que pasa que la política a veces trata de ocultar la realidad de las cosas y se deforman los discursos grandilocuentes pero vacíos de contenido normativo, pero es que es preceptivo que la contratación de las administraciones públicas es un procedimiento reglado. Parece, según intervenciones de compañeros de la corporación, que llegar a cualquier concejal de determinada área o llegar a la presidencia de la corporación, el alcalde en este caso, y se buscara por ahí a una determinada empresa y le dijera, oye, tú me haces esto, ¿cuánto me vas a cobrar? Y tú me lo quieres hacer tú y si tú me cobras menos te lo doy a ti. Eso es manifiestamente inexacto, aparte de que obviamente sería ilegal. Es un procedimiento reglado que además está regulado y controlado permanentemente, como no puede ser de otra manera, por los funcionarios y funcionarias de la propia administración, haciendo solamente en general, de forma simbólica, el cargo político, como mucho la presidencia de la mesa de contratación, con una minoría flagrante, porque normalmente el resto de vocales y el secretario, que son 4 o 5 personas más, son los funcionarios públicos que son quienes precisamente preparan en su momento el pliego de prescripciones técnicas, que hay que distinguir entre las prescripciones técnicas y las prescripciones administrativas. Las condiciones administrativas son las generales para contratar, que concurren y se le exigen a cualquier empresa o particular profesional o empresario que quiera concurrir a un proceso de contratación, y las prescripciones técnicas, que son aquellas que la jefatura del servicio correspondiente, en base a su experiencia y cualificación, establece como cuestiones particulares y detalladas que deben de exigirse a los licitadores. A partir de ahí, cumplido ese trámite, repito, reglado por la Ley de Contratos del Sector Público, comienza el procedimiento y se termina con una adjudicación. Traté igualmente de explicarlo,
porque esto sí que es importante. En un contrato de obra, donde una obra adjudicas a una determinada empresa y esa obra va a durar 3 meses, 15 días, 6 meses o un año, en los servicios técnicos municipales que pertenecen a la mesa de contratación, una de las responsabilidades es precisamente el control de la ejecución del contrato. Es decir, advertir que el contratista está cumpliendo el contrato adjudicado de acuerdo a los parámetros del pliego de prescripciones técnicas y de condiciones administrativas. Pero en contratos donde el desarrollo y la ejecución se prolongan en el tiempo, 15 días, 6 meses, un año, cuando tú lo que haces es adjudicar un contrato de ejecución simultánea, es decir, que yo te contrato la cena para que me la des un día entre un margen horario determinado y con un determinado contenido, un concreto contenido, pues evidentemente si cumples o no cumples solo lo voy a descubrir precisamente de forma simultánea a la ejecución del contrato. ¿Hubo cena de mayores este año? La hubo. ¿Se cumplió el contrato de acuerdo con los parámetros de la adjudicación hecha por el pliego de condiciones técnicas? No. ¿Hubo un cumplimiento defectuoso por parte de la adjudicataria de sus obligaciones contractuales? Sí. ¿Qué procede a hacer? Evidentemente no te da el otro contratante, que en este caso es el ayuntamiento, no tiene capacidad de reaccionar en ese mismo momento, es decir, no puede suspender, decirles mánchese ustedes que vaya a llamar ahora a otra empresa, no se levanten ustedes de la mesa, que llamo a otra empresa que vamos a seguir la cena porque la va a traer otro. No, terminan ejecutando defectuosamente el contrato y en esa situación nos encontramos. ¿Eso tiene capacidad de preverlo alguien? No. ¿Eso lo puede prever incluso, como alguien decía, porque adjudiquemos el contrato en lugar de a 25 euros a 26? Tampoco. Si queremos echarnos la mentira, no las echamos, pero nos engañamos. Vamos a hacer una intervención por parte del resto de la mesa y vamos a seguir tratando en la segunda parte este mismo asunto. Cándido. Yo voy a tardar poco. Me parece que no se prestó la atención debida a la hora de contratar y me parece que hubo un defecto por parte de las personas que debían de haber estado controlando este servicio y esa contratación en el invigilando. O sea, me parece muy bien lo que dice Paco, pero se muestra, es manifiesto que no se ha prestado la atención oportuna y debida a la contratación de las... Vamos, es que para que lo sepa Valdepeñas me parece que la diferencia de coste era de 200 o 200 o 300 euros, Paco no lo podrá decir, pero creo que hay una figura en las licitaciones y en las adjudicaciones que se llama adjudicación temeraria, y en este caso pues yo no sé si le correspondería, pero cerca es posible que esté. No tengo nada más que decir. Elio. Yo dos cuestiones, una es que creo que se está mezclando lo que es lo que a nivel legal hay que hacer, que eso es una cosa, y otra la voluntad política. Lo que se ha pedido es que el ayuntamiento haga algo, es decir, estamos hablando de voluntad política, cómo luego esto se estructure, ya lo tendrán que ver pues el equipo de gobierno, la corporación, los técnicos que hay allí dentro, eso por un lado. Y por otro, Julián ha hecho la pregunta de si solo se ponderó en esta licitación la cuestión económica. ¿La solvencia profesional? Claro, que se pueden poner otro tipo de condiciones para, oye, intentar saber, pues como bien has dicho, esta empresa ha cumplido con otros, tal, se puede poner en la licitación, ponderar distintos factores. No nos ha contestado Paco Delgado a esa pregunta y sobre todo a mí esto ya a nivel personal, sabiendo que es un contrato de ejecución simultánea, es decir, como bien ha dicho y ha explicado Francisco, se ejecuta de una vez y punto. Creo que habría que haber, de no haber existido, que no lo sé, ahora nos responderá, más ponderación que la económica, considero que para este tipo de contratos pues deberían de ser mucho más exhaustivos, porque claro, te la juegas con todo o nada. Si esto falla, falla todo. Si lo tienes a lo largo del tiempo, pues puedes decir, ostras, está fallando, paramos. Pero claro, si tú haces un contrato con alguien, no pones muchas condiciones, pues es más fácil que te la peguen. Y esa duda la tengo ya
a nivel ciudadano y bueno, que les he preguntado antes. Perdóname, Julián, por alusión directa, Tenemos antes de cerrar, es solo por la alusión. El pliego de prescripciones técnicas y el pliego de prescripciones administrativas, salvo la actualización de precios, que obviamente conlleva la actualización solo por el paso del tiempo, es idéntica a la del año anterior. Idéntica. Las exigencias al adjudicatario en el pliego de prescripciones técnicas de esta cena, de este año 2025, respecto de la cena del 2024, respecto de la cena del 2023, los pliegos están ahí en los expedientes de contratación, son idénticas. Lo que yo, no sé tú, pero yo me levanto y hay días que me equivoco. Y puede alguien tener mucha confianza en mí, pero me equivoco y me equivoco. La pregunta de si hay más ponderaciones... No, lo dejamos para la segunda parte, si nos importa, volvemos en muy pocos anuncios, no se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Venimos dedicando buena parte de la primera parte de esta tertulia al episodio, al vodevil de la cena de homenaje a los mayores, que bueno, dio que hablar y que lamentar y que reír a la totalidad de valdepeñeros y a toda Castilla-La Mancha, si nos apuramos. Ante un traspiés de este calibre, que a cualquiera le puede pasar, y en el entreacto lo comentábamos, si este evento de la cena de homenaje a los mayores lleva por lo menos, hasta donde la memoria de un servidor alcanza, lo que va de siglo, que en una de las adjudicaciones te equivoques, pues en la probabilidad, 1 entre 25, no digamos que es una incidencia elevada, pero bueno, ocurrió, pasó. También se comenta que hubo testigos que pudieron acreditar que esto le había pasado, el problema había alcanzado a medio centenar de comensales, cuando había más de 1000. A otros les preguntas y te dicen que fueron la mitad los que no cenaron. En fin, la subjetividad también se ceba en estos asuntos. Yo, para relanzar la tertulia, tengo que hacerle al portavoz del equipo de gobierno 2 preguntas. En primer lugar, ¿qué es en esa reclamación de daños y perjuicios, ese procedimiento que ya se ha abierto y del cual se dio cuenta al Pleno, qué es lo que se puede reclamar? Y en segundo lugar, una pregunta que ya te hice en la rueda de prensa previa al Pleno. ¿Han cobrado? Bien, bueno, yo voy a contestar a la que no me has hecho y luego contesto a las que me has hecho. La que no me has hecho es que si en 25 años se ha equivocado el ayuntamiento en una adjudicación, y yo lo digo al revés, si en 25 años ha habido un licitador y adjudicatario que se ha equivocado, pues suerte hemos tenido de que el resto de 24 años los licitadores hayan adoptado y hayan actuado acorde al contrato que se les adjudica. Yo no creo, porque no pongo en duda la cualificación profesional de los funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repito, son quienes elaboran los pliegos, no pongo en duda eso y por tanto no ha habido error en la adjudicación. Ha habido un comportamiento inadecuado, incorrecto, manifiestamente incorrecto de la empresa adjudicataria. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues sucede que ante ese incumplimiento la Administración tiene la potestad, como se ha hecho, de iniciar un procedimiento de reclamación de daños y perjuicios. Es decir, es lo que hay en marcha, es un procedimiento reglado también, donde tiene que oírse al adjudicatario, que hará sus alegaciones y donde previsiblemente nos vayamos a un procedimiento contencioso porque discutirá, obviamente, el alcance de la compensación económica que debe de satisfacer, nos discutirá y terminaremos teniendo una resolución judicial allá, si existe ese procedimiento contencioso, como mucho me temo, dentro de 2 o 3 años o 4. Eso por un lado. Por otro, evidentemente me preguntabas también... ¿Qué se puede reclamar? ¿Qué se puede reclamar? En este caso, desde el punto de vista cuantitativo, lo que no le puede reclamar al no haber habido un incumplimiento absoluto, es decir, imaginémonos la hipótesis donde la gente acude a la cena y allí no se han montado ni las mesas,
ni acude la empresa adjudicataria. O que se intoxican los 1000. Ahí, o la intoxicación, que eso ya sería otra situación diferente. En este caso, lo que puedes conseguir, porque el daño moral es muy difícil cuantificar, si no imposible, lo que vas a conseguir en todo caso, lo más previsible sea una reducción en el precio pactado en la adjudicación del contrato, incluso alcanzando la totalidad del precio que se debía de haber satisfecho, ¿vale? Porque la compensación moral por el escándalo que se manifestó, con independencia de que se pueda litigar con ese concepto también, repito que los tribunales son muy estrictos y muy restrictivos respecto de reconocer el daño moral y especialmente el alcance económico de ese daño. En este caso, además, no se había satisfecho el precio del contrato, por tanto, la contratista no ha cobrado ni un solo euro de ese importe. Eso también. ¿Depositaron fianza en la adjudicación? Obviamente. ¿La han perdido? Cuando será dentro del proceso de ejecución del incumplimiento, claro, es que eso forma parte. Este debate lo vemos muy bien los afectados, pero probablemente no he oído ni he leído declaraciones de la contratista, pero estoy seguro que tiene una visión sutilmente diferente de la visión que tenemos los demás. Y por tanto eso quiere decir que será una controversia que se dirimirá en los tribunales. Bien, centrándonos de nuevo en lo que dio de sí en el desarrollo del pleno del mes de octubre, pasado lunes, el concejal independiente Cándido Simarro, concejal no adscrito, formuló al hilo de este asunto, pues llevó al pleno una moción que se aprobó por mayoría absoluta, y es que se contemple la gratuidad total de este evento para los asistentes, que son las personas mayores de Valdepeñas, para los años sucesivos, circunstancia que aprovechó el primer edil, el alcalde, para instar a esa partida presupuestaria correspondiente, incluirla en el proyecto de presupuesto de 2026, y que el concejal proponente de la moción vote esos presupuestos a favor. ¿Qué tenemos que comentar 3 días después? Yo, antes de entrar en esto, que la verdad es que si lo de la cena fue un bochorno, lo del pleno fue un berrinche. Entonces, antes de comentar eso, Francisco, o Paco, amigo, Julián, también nos podía haber caído un rayo si hubiera estado nublado, y gracias a Dios que no nos cayó. ¿Me entendéis, verdad? Sí. Ya está, pues no hay mucho más que decir. Cuando yo llego, creerme, y veo una botella de vino para 9 comensales, además que me fijé, clavado, y digo, a 30 grados. Calentica está. Pero ya la gaseosa que vino, vino caliente también, y le digo, si eres tan amable, ¿vino blanco tenéis? ¿O un refresco o una cerveza? Y me dicen, los refrescos y las cervezas se compran ahí en la barra que está al lado y se pagan. Yo esto es lo que me ocurrió, y por eso digo que pasé un bochorno. No sé quién lo contrató, qué atención le puso, pero para mí es poca. Y luego ya, pues, creo que la solución ante esto, para no tener más problemas de estos, y que pues las personas que en esa noche, porque a ver, reaccionar a todo eso, también es verdad que cuesta muchísimo trabajo, y el equipo de gobierno, con todos los respetos, y no quiero adular a nadie, pero tuvo que hacer virguerías para poder salir de ese atolladero. El presidente o el alcalde se subió 2 veces el hombre, en la primera dijo que se pusiera una mesa para hacer las reclamaciones, en la otra, como veía ya que la gente se levantaba de las mesas y demás, pues el hombre dijo que el año que viene la tenéis pagada. Es difícil salir de esos atolladeros, pero es que hay que poner los medios para no llegar a ellos. Bueno, visto esto, yo presento una moción, porque sé que cuesta mucho más ese evento al ayuntamiento, que los 15 euros, digamos, no sé cómo llamarles, esos 15 euros lo único que me parece que hacen es que han querido, entiendo que lo que se ha querido es pues tener un aforo determinado y que no se salga. También es verdad que esos aforos sin los precios se pueden controlar. Entonces, bueno, pues yo tuve la idea, cuando salí de la cena dije, me parece tan doloroso, ¿no?,
que la gente tenga que estar yendo a una mesa a apuntar su nombre porque quiere reclamar lo de la cena. Pregúntele, Elliot, pregúntale a tus compañeros lo que le pusieron de cenar, porque yo los tenía al lado, ¿eh? Seguramente que lo sabe. Tremendo, Ciertamente, terrible. No me lo han comentado, pero sí que he escuchado gente hablar por la calle. De hecho, hasta esta misma semana, ya evidentemente en mucho menos, hacía ya bastantes días que no lo escuchaba, pero vamos, aún suenan campanas de gente me han puesto, el de mi mesa tenía langostinos, yo no, uno tenía 6, por decir algo, el otro tenía 2, es decir, que ha sido un poco desastroso. Sí que es cierto, congelados, la caldereta congelada. Sí, por lo visto fue una cena Yo creo que en eso hay acuerdo, ¿no? extraordinaria. A ver, si queremos polarizar, pues pero polaricemos. claro, o sea, pero yo como no estuve, si es que ellos pidieron menú vegetariano, sí, ciertamente. Le quitaron todo lo que era carne y le dejaron la lechuga que llevas. Bueno, anécdotas aparte, la moción, Cándido. Bueno, pues a mí lo que se me ocurre es que no tenemos por qué tener más problemas de este tipo y no podemos hacer, que yo lo sé, que salir, como he dicho antes, es complicado, pero no tenemos por qué cobrar esos testimoniales 15 euros, porque nos cuesta 25 el plato, como bien ha dicho Francisco, y cuesta pues la luz, cuesta digamos que la banda, es mucho más caro de lo que testimonialmente se pide a los comensales. Creo que un homenaje, como dije en la moción con mayúsculas, es un homenaje sin cobrar. Yo, por la situación que tengo, por la que tú has mencionado antes, nosotros hacemos nuestros homenajes en reconocimiento, no a ninguna, como escuché el otro día, segundas partes nunca fueron buenas, y me dijeron que un partido político pues había hecho un homenaje a otras 11 personas para... Bueno, el caso es que cuando se hace un homenaje no se cobra, hombre. Cuando uno hace un homenaje se invita y se da. La verdad es que en esos momentos es un momento bastante agradable con los invitados, con los reconocidos, y es mucho más llevadero que tener un disgusto de estos, porque si sale mal, mira, si sale mal, al menos no han pagado, al menos no tienen que reclamar, al menos no tenemos que montar 500 expedientes, que son las reclamaciones, como decía el señor presidente, el alcalde, el día del pleno, que son las reclamaciones que hay al día de la fecha, que vendrán más, pero que los 500 que no reclamen, pues no se les devolverá, pero hay que hacer un expediente por cada uno de ellos, llevarlo a cabo, es un tinglao, ¿no? Verdaderamente un problema. Si nos queremos quitar ese problema, el Ayuntamiento de Valdepeñas es tan digno como para hacerlo y tiene posibilidades de hacerlo. Así que yo le pedí al señor presidente y a los grupos de la oposición, o sea, del pleno, perdón, que apoyaran la moción. El Partido Popular se abstuvo, pero bueno, pues el Grupo Socialista, igual que Vox, igual que Izquierda Unida, votaron a favor. Y yo agradezco que a partir de ese momento pues la cena de los mayores sea un homenaje con mayúsculas y se haga de forma altruista. Antes de que se sucedan las intervenciones, yo pregunto a la mesa, si con 15 euros de precio del menú tenemos más de 1000 comensales, en Valdepeñas más de 10.000 personas tienen más de 65 años. Vamos a batir el récord Guinness de la cena de homenaje a los mayores, porque todos ellos tendrán derecho a asistir. Habrá un aforo. Estamos también... ¿Cómo seleccionamos? No, vamos, estamos en el... Lamentablemente estamos un poco en el mundo de las formas, es decir, nos quedamos en las formas y a través de las formas, que es lo que la gente ve, pues tratamos de trasladar un determinado discurso, pero luego hay que entrar en el fondo de lo que se trae entre manos y lo que se está debatiendo. En primer lugar, el planteamiento de la gratuidad o no gratuidad, que apoyamos el Grupo Socialista en la sesión plenaria del lunes respecto de la enmienda de Cándido Simarro, la gratuidad o no gratuidad, decía o iba a decir, no implica el cumplimiento del contrato por el adjudicatario o el cumplimiento defectuoso, que quede claro, no mezclemos una cosa con otra porque no tiene nada que ver. Segundo punto, quede claro que todas las personas que, aun habiendo hecho la reclamación, puedan o no
o puedan no recuperar su importe a través del procedimiento administrativo, tendrán acceso gratuito a la cena del mes de septiembre del año 2026. Quien no ha hecho la reclamación tendrá también, justificando su presencia, acceso gratuito a la mesa del próximo septiembre del año 2026. Dicho esto, decía que estamos en las formas porque nos falta el fondo del asunto. En el fondo, esencialmente, compartimos esa voluntad de la gratuidad, pero el fondo tiene una trascendencia relevante, muy relevante. La presidencia de la corporación en el Pleno, precisamente en el debate que mantuvo con el concejal proponente, con Cándido, evidentemente se puso de manifiesto una cuestión muy relevante de cara a poder dar cumplimiento a la propuesta que se comparte por el Grupo Socialista. Por la experiencia que el compañero Cándido tiene en la corporación, conoce perfectamente el contenido de los presupuestos, conoce el alcance de los presupuestos y conoce igualmente el cómo modificar un presupuesto en vigor, ya sea por créditos extraordinarios o sea por ampliaciones o suplementos de crédito. Para que nos entiendan las personas que ven el programa, tengo que decirles que el suplemento de crédito significa que en una partida que aparece en el crédito aprobado, que aparece con €1 para comprar copas, si detectamos que a lo largo del año, por urgencia, por necesidad, hay que comprar copas 7, 8 o 23 y se justifica esa urgencia y esa necesidad, pues lo que hacemos es una ampliación de crédito. El euro que metimos en el presupuesto pasa a ser 23 o 200 euros atendiendo al coste que nos pueda suponer adquirir esas copas que necesitamos con urgencia y que no era previsible que pudieran surgir porque se han roto las que había, ¿vale? Pero cuando hablamos de créditos extraordinarios hablamos de crear un crédito que no aparece en el presupuesto. Y para crear un crédito que no aparece en el presupuesto aprobado se precisa, primero, que el crédito no fuera previsible, es decir, que la partida para la que se va a destinar los recursos no fuera previsible, que sea urgente y obviamente que sea necesaria. Esos tres requisitos, que además el cribado lo hace los servicios económicos, los técnicos de la Administración, en este caso el servicio de intervención, obviamente no concurren en ningún caso para el supuesto de la cena homenaje a los mayores de septiembre de cada año. ¿Por qué no concurre? Porque es un gasto recurrente, es decir, se está produciendo anualmente desde hace 25 años, por tanto no tiene imprevisibilidad, es previsible. Para septiembre del año 2026, esa partida tiene que aparecer en el presupuesto del año 2026. En esencia, efectivamente, ese es el debate. ¿Tiene que ir al presupuesto? Tiene que ir al presupuesto. Con lo cual comprometemos a que el ponente de la moción apruebe los presupuestos, que es en donde vamos a parar. Esa es una coacción bastante... No, pero bastante formalmente fea, es así, Cándido. bastante fea. Formalmente es así. Se aprobó una moción que si lees el cuarto párrafo te darás cuenta de que no se refiere solo a presupuestos. Pero es que el cuarto y párrafo... si se aprobó, pero Cándido, ya lo veremos. No, el cuarto párrafo que tú le llamas, sí. Ese párrafo lo que da es una alternativa, pero la alternativa es irrealizable por cuanto que el gasto es previsible y al ser un gasto previsible tiene que estar en el presupuesto del ejercicio que se aprueba. Ya. ¿Vale? Ya. El contenido de tu cuarto párrafo es la introducción de créditos a lo largo de la anualidad, para aquellos supuestos que no eran previsibles o sean urgentes. Es decir, se nos ha roto un aire acondicionado determinado y no estaba previsto que hubiera que comprar un aparato de aire acondicionado nuevo, eso es urgente, no era previsible y por tanto lo atendemos. Pero la anualidad, la cena de los mayores, decía, es previsible. Aún más, el gran problema que tiene eso es la letra pequeña. No hablo ya desde el punto de vista del presupuesto, es lo que introducía Julián en al interrogar, que es, y ahora, ¿qué criterios? Porque habrá que establecer un criterio de progresividad a la hora de adjudicar las plazas para acudir a la cena de los mayores. Se me ocurre que, por ejemplo, la progresividad es justa, o va a ir gratuitamente cualquiera por orden que se apunte, por orden cronológico de suscribirse o de apuntarse a la cena con independencia de la capacidad económica que tenga esa unidad familiar. Ese debate es el siguiente. Sería una de las posibilidades, sí. Bien, Cándido, que te dejamos modo, en tu razonamiento, Francisco, te dejamos a medias. Todos esos conceptos que dices y que suenan bien y que son grandilocuentes, que tú lo sabes como yo, pero
son conceptos muy variables, o conceptos, son muy variables, oye. Cuando uno quiere, puede darle el carácter de urgente, de imprevisto o de previsto, y todo eso es muy subjetivo o muy maleable, ¿no? Que se maneja como uno quiere. Y en eso, el equipo de gobierno, el portavoz del equipo de gobierno, que eres tú, y el señor presidente del equipo de gobierno, que es nuestro alcalde, don Jesús Martín, tienen un manejo maravilloso. Desde que yo llevo viéndolos actuar en el pleno del ayuntamiento es sensacional. Por lo tanto, son conceptos que si lo que se pretende, porque queda tan feo, y es más, en el pleno, el señor presidente, pues que vean el pleno los valdepeñeros, por favor, que vean el pleno, y que vean, pues que si no lo cortan, pues que, oye, pues que en un momento dado a uno se les llama hipócrita, que no sé por qué, pero bueno, habrá que aguantarlo, ya está. Oye, a uno se le va la boca, a los demás no se le puede ir porque estamos... Me dijo el alcalde que si me había educado en qué escuelas, en las pías, donde íbamos los pobres, en las escuelas pías. Y yo quedé harto en aquellos tiempos de los maestros dictatoriales y de los maestros impositores. Y al día de la fecha, con 66 años, la verdad es que no estoy para soportar esas cosas. Por lo tanto, la coacción de la aprobación de presupuestos, o se mejoran las situaciones y, oye, y se hace como se debe de hacer, hablar correctamente, hablar con calma, y no llegar al pseudoinsulto, porque parece ser que hipócrita no es un insulto. Entonces, no lo creo. Creo que se debe de producir la gratuidad, la moción está muy clara, y ya depende del equipo de gobierno, no depende de nadie más, ¿de acuerdo? Y las adjudicaciones, pues de este golpe hemos aprendido que por 300 euros, que todavía no nos ha dicho Francisco Lombre cuál era la diferencia, pues por eso no sospecha nadie que vaya a haber una adjudicación injusta, no. Suele ser que pues hemos cambiado porque hemos cambiado y porque algo más habrá. Habrá, pues no sé, pues que nos gusta que este año pues vengan otros. A mí me parece muy bien, pero asegúrense que van a poner una botella de vino para 9 en la mesa, porque eso en el pliego debía de venir. ¿Cómo una botella de vino Vamos a ver, para Cándido, 9? ¿qué parte de lo que he contado, de qué parte no te has enterado? Pues casi de El todas. pliego, si estamos hablando de incumplimiento, es porque obviamente en el pliego no venía una botella, porque si hubieran puesto una botella y en el pliego viene una botella, no habría incumplimiento de contrato. No, pero si es decir, lo que la insinuación que acabas de hacer, que no admito desde el punto de vista personal, de que... por si hay algo más que no, se le ha querido dar, no. Ha habido un procedimiento reglado, tutelado por los funcionarios públicos, y poner en tela de juicio que se le ha adjudicado a una empresa porque puede haber algo más, está grabado. Evidentemente yo eso es inadmisible y tengo que defender aquí, desde luego, los primeros a los funcionarios públicos que intervienen en el proceso de contratación, ¿vale? Que son quienes al final toman la decisión y proponen al órgano de contratación la contratación de un adjudicatario o de otro. No lo admito, en ningún caso, ni siquiera como jeca política, aunque esté muy de moda, llenar el discurso de alusiones que son gratuitas, porque luego no pasa nada, y parece que en política vale todo, ¿vale? Entonces esa no es mi estilo, no es mi forma, por lo menos cuando intervengo en política, Paco. Y en este caso, no, Cándido, pero es que estoy contestando porque tu intervención va en ese sentido. Paco, entonces, no has confundido lo de la gratuidad. Y lo de la gratuidad, el equipo de gobierno está pues de acuerdo contigo. Los españoles, iba a decir, que lo sepan los valdepeñeros, hombre, que es que me he confundido, y lo que yo pido que es que le den a los valdepeñeros de cenar gratuitamente cada año a los mayores, y que el equipo de gobierno, y lo digo en la moción, lo dejo a su buen criterio, la selección que haya que hacer, y digamos que el reglamentar
la limitación, porque no hay sitio donde quepan 10.000, Julián, que es que... Ni es que presupuesto que lo soporte. Vamos a ver si es. Sitios por sitio no es. Sí, claro, sí, no, sitio para 10.000 no hay. No hay. Ni presupuesto que lo soporte. Ni ese presupuesto que lo soporte. Claro, es que ahora apréndete también otra cosa. Sí. A la hora de decidir, ¿vale? Lo digo por la partida presupuestaria. Y dale que te pego. Sí, no, es que es importante. Y dale que te pego. Como vas a excluir, como vas a excluir a no sé cuántos cientos de personas que no entrarían dentro de esa capacidad del establecimiento o el recinto donde vayas a celebrarlo, que será el mismo, plantéate que tú, con la metodología que pretendes imponer al equipo de gobierno, que es yo no estoy imponiendo un nada. crédito extraordinario, declarando la urgencia de algo previsible, a ver si cualquiera de los que se quede fuera de la posibilidad de asistir a la cena gratuitamente va a plantear algún tipo de acción respecto de la gratuidad con dinero público en cuanto a los otros que sí que cenan gratis. Usted sabe cuántos, cuidado con eso. Cuidado usted sabe con eso, cuántos cuidado conciertos, y voy a hablar de conciertos. ¿Usted sabe cuántos conciertos de música tienen subvención y el que antes llega por la entrada es el que se la lleva? Pues no vengamos pero vamos, es que le estamos dando una importancia. No sé, yo solo quiero decir dos por cosas. favor. Sí. Porque yo creo que esto ya ha entrado en barrena. Perdón. Y yo creo que los políticos tenéis que estar para solucionar problemas y no para acrecentarlos. Y cuando se entra en barrena, yo como vecino, como ciudadano, en política nacional, yo me cabreo, porque digo, joder, esta es la gente que en vez de estar... si os habéis puesto de acuerdo en que el año que viene tiene que ser gratis, y estáis todos de acuerdo en que este año se ha cometido un agravio con las personas que han asistido, buscar cómo compensar a las personas que hoy han sufrido, que este año han sufrido ese agravio, porque a lo mejor el año que viene ni quieren ir, y el agravio lo han recibido este año, y el año que viene y posteriores, pues gratuito como tenga que ser, pero joder, si ya estáis de acuerdo, remar en esa dirección y dejar de tiraros piedras a la cabeza. Lo digo ya como vecino, porque este rato de la tertulia mañana cuando lo vea la gente, yo lo voy a ver en YouTube y le voy a poner 2X, así lo digo. No, pero Elio, vamos a ver, yo te entiendo perfectamente porque al final creo que Cándido, que no tiene dedicación plena al ayuntamiento y tiene su actividad empresarial o profesional, y yo que tengo una dedicación parcial al municipio y tengo una actividad profesional, hay una parte del día que también soy ciudadano. Por supuesto. Y también entiendo la crítica que haces porque la comparto respecto del comportamiento de los políticos en general, ¿vale? Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que tú puedes hacer en tu casa y cómo gestionan los recursos de tu casa, o de nosotros, de cualquiera de nosotros, de la nuestra, cuando se trata de recursos públicos, realmente sí que existen unas reglas en cuanto a las formas. Es decir, el Estado, a través de la intervención general en los municipios, tiene el control de los políticos. Es decir, aquí no caben desmanes respecto de cómo utilizo los recursos. Perdona que te interrumpa. Sí, ha quedado clarísimo, y vamos, yo creo que cualquier vecino y cualquier ciudadano del país sabe que hay unas reglas, hostia, por supuesto, claro. Pero si aquí de lo que se está tratando es de esa voluntad de seguir ese camino, el año que viene cumpliendo las reglas, las leyes, pero buscar el camino para que, si ya estáis de acuerdo, no os peguéis más. La cena de los mayores del año que viene es gratuita. Eso ya se ha quedado claro. Eso ha quedado claro. La cuestión es que si la gratuidad es una cuestión que tiene que generarse desde el presupuesto municipal, que es lo que Cándido ha pedido, tiene que estar incorporado en el presupuesto. Si no es eso lo que he pedido y queréis tergiversarlo continuamente. Y perdón, se acabó. Ya está, yo no puedo, no voy a llegar a admitir que se diga lo que yo no he pedido. Ya está. Ahí queda. Bien, ahí pues queda. Estas son las conclusiones. Decirles, declararles, confesarles que nos hemos dejado medio guión en el tintero. Quizá por la longitud de las exposiciones o de las intervenciones, queríamos hablar también de negociación de presupuestos de 2026, que está la cosa también un poco calentita. Queríamos hablar del Instituto Gregorio Prieto, que está a punto de coronar un éxito, un logro importante, no solo para el centro, sino para la localidad. Prometo que de ambos asuntos vamos a seguir hablando en las próximas ediciones de la tertulia. Doy las gracias al portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas por acompañarnos una vez más en esta tertulia, Francisco Delgado Merlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julián, y a Elio, y a Cándido, y a Cándida y Elio. Cándido Simarro Rubio, muchas gracias, y tiene usted aquí su casa. Julián,
Muchísimas gracias. Y Helios Castellanos, ¿qué Gracias al decir? compañero. ¿Qué decirles de ustedes? No me alargo, no hay reflexión final, les mando un fuerte abrazo y les emplazo dentro de 7 días. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.